Fenomenología del desarrollo infantil. Esta obra, escrita desde una perspectiva fenomenológica y más estrictamente merleau-pontiana, ofrece múltiples motivos para un comentario que me resultaría difícil agotar, pero precisamente en eso reside su riqueza. No solo la apertura de múltiples y variadas lecturas, sino también... Gracias. Entonces, decía que me resultaría difícil agotar el comentario, en pocas palabras, pero justamente en eso reside su riqueza. No solo la apertura de múltiples y variadas lecturas, sino también su inacabamiento que nos interpela a Jessica y a nosotros aún siempre de nuevo. Es importante destacar que el tema de la infancia en la teoría de Merleau-Ponty no ha sido lo suficientemente explorado por los especialistas que se dedican a su pensamiento, motivo por el cual el libro de Jessica resulta un aporte novedoso y original que extrae las múltiples posibilidades y matices que la teoría corporal de la percepción pone en juego a través de una implicación efectiva entre nuestro cuerpo y las circunstancias sociohistóricas que lo envuelven, y que se manifiesta en la adquisición de habitualidades perceptivas como mediadas por los objetos y por los otros. Dos cuestiones centrales que subyacen en el pensamiento de Merleau-Ponty y que adquieren relevancia en los primeros años de vida son presentados a lo largo del libro como el horizonte desde el cual la infancia emerge como experiencia originaria. En primer lugar, el rechazo de la dicotomía natural o biológico-cultural se encamina a mostrar que la vida del niño emerge a partir de un intermundo en el que han sedimentado las experiencias de un nosotros anónimo e impersonal, pero que está presente en un primer momento en el emerger de la vida. En segundo lugar, los pensamientos bárbaros de los primeros años remiten a esta experiencia primigenia, de tal manera que el niño o el primitivo, por ejemplo, también, son expresiones de un ámbito que pertenece, según Merleau-Ponty, a la región salvaje, donde se originan todas las culturas. Un libro sobre la infancia, escrito desde una perspectiva fenomenológica, nos hace retroceder hacia lo profundo de nosotros para volver a descubrir el mundo en el que hemos sido acogidos. Mundo que, como señala Jessica en numerosas oportunidades, es un entrelazo, esto es, un entretejido en el que confluyen principalmente diferentes tipos de experiencias. Jessica Buffone nos interpela, cito literalmente, a cuidar el ámbito del puro entrelazo, aquel santuario de la culturalización incipiente aún no cristalizada. Tal vez desde allí, dice Jessica, en el inicio de nosotros mismos, en el comienzo de la historia, en un ámbito ajeno a las intrigas que el saberse otro apareja, podemos contemplar el acto mismo en el que un sentido es lanzado desde el tiempo vivido para abrir nuevos relatos dadores de sentido. En este, hasta acá, en este entretejido, cada hilo que sacamos moviliza las múltiples significaciones de una historia que se inicia, pura aperturidad. El niño, también dice Jessica, es ese lugar donde lo deseado, lo temido, lo anhelado por quien lo reciben,
se entrelaza con un nuevo curso de experiencia que le otorgará a todo un sentido novedoso. Por otra parte, la autora presenta la experiencia infantil asemejándola a la experiencia artística, en el sentido que cada obra, como cada vida, instituye un inicio y retoma, por ejemplo, el pasado de la pintura, o el pasado nuestro, llevándolo más lejos. Lo sensible en sus múltiples expresiones, olores, aromas, colores, sonidos, se entrelazan para expresar lo inefable. Cito a la autora: el niño es ese movimiento salvaje, indomable, que al igual que el arte, nos resguarda de la mirada universal del cientificismo, el cual borra con su ímpetu de uniformidad la riqueza de un entorno que suscita distintas y opuestas miradas. Como el artista siente la necesidad de pintar el aroma de una tela o su textura para expresar el mundo desde una mirada ingenua y enquistada en nuestra experiencia, Jessica encuentra la necesidad de volver a ese mundo de la infancia desde una mirada fenomenológica sin prejuicios. Considero sumamente significativas las implicaciones éticas que la autora indaga en la interpretación de la infancia. Con suma agudeza, tiene presente que cualquier abordaje de la infancia que no tenga en cuenta el cuerpo como construcción corporal e intersubjetiva, el riesgo de desconocer las condiciones materiales que explican la génesis de la ligazón con el mundo, y se cae fácilmente en una postura cientificista y positivista, frente a la cual se toma posición en la conclusión, interpretando la infancia como un volver a las cosas mismas, un regreso hacia lo más prístino de la existencia. Por otra parte, con palabras de la autora, resituar a los niños en la historia y comprenderlos a partir de ella nos aleja de visiones reduccionistas y adultocéntricas que describen a la infancia como un periodo sin valía propia, como el pasaje obligado hacia la meta del desarrollo, el pensamiento adulto. Por eso, el objetivo de Jessica no solo es organizar y exponer el análisis que Merleau-Ponty realiza en torno a la infancia, sino repensar la dimensión ética y metodológica que lo traspasa. En este sentido, al resituar al niño en la historia y comprenderlo en el entrelazo mundo, cosas, otros, se están en presencia, una expresión que realmente me interesó, me gustó, después podrías explicitarlo más, de un acto de justicia epistémica. Dos cuestiones, según mi opinión, me parecen dignas de destacar. En primer lugar, el tema del nacimiento y la institución, y en segundo lugar, la semejanza de la infancia, como ya dije de alguna manera, con la obra artística. Nacimiento, institución y experiencia artística se entrelazan para dar lugar a una interpretación de la infancia como un acontecimiento singular que abre una historia. A partir de la distinción entre embarazo y gestación, la autora piensa los límites de nuestra existencia. La gestación implica un proceso que continúa fuera del vientre de la persona gestante, dice Jessica. El diálogo e intercambio corporal continúa en la gestación de otra forma. Una nueva manera de ser cuerpo con el otro tiene lugar,
y un estilo de percepción novedoso aparece con ello. Fin de la cita. El acontecimiento del nacimiento, como el de la pintura, son así eventos instituyentes, es decir, en fenomenología hablamos de institución como institución de sentido, ¿no? Es decir, no en el sentido de institución establecida, sino institución de sentido. Por eso, tanto el nacimiento como la pintura instituyen un sentido, son, vuelvo a repetir, eventos instituyentes, ya que con ellos se abre un nuevo curso de experiencia y en consecuencia surge también la posibilidad del advenimiento de formas originales de relacionarse con el entorno. Como la historia de la pintura es un nacimiento continuado, el nacimiento en sí mismo también lo es. Así Merleau-Ponty nos dice que las elecciones, por ejemplo, en el caso del pintor, son trabajo. Más precisamente, las elecciones, dice el autor, son las huellas de un trabajo de germinación. Cada elección rehace la pintura heredándola. Elección, en el caso del pintor, significa, cito a Merleau-Ponty, tocar una de las nervaduras del mundo pictórico dado, hacer de ella el principio de un tipo de expresión que a su vez sufrirá el mismo devenir. Fin. En este sentido, el nacimiento se asemeja, por ejemplo, a la pintura o a toda experiencia artística, ¿no? En este caso estamos hablando de la pintura. Entonces, en este sentido, el nacimiento se asemeja a la pintura. La experiencia del nacimiento, afirma la autora, cito, es considerada como un evento dador de sentido que excede al sujeto que adviene al mundo de la vida y resignifica todo un curso de vivencias. Merleau-Ponty expresa de manera magistral esta experiencia, dice el autor. En la casa donde un niño nace, todos los objetos cambian de sentido. Ellos se ponen a esperar de él un tratamiento indeterminado. Alguien otro aparece ahí. Una nueva historia, breve o larga, viene a ser fundada. Un nuevo registro está abierto. Fin de la cita. Así, el acontecimiento del nacimiento no es solo el comienzo fechado de una vida, sino la apertura de una experiencia perceptiva que no cesará de continuarse. De ahí la importancia de la relación del nacimiento con la noción de institución. Con el nacimiento se instituye una historia que nunca dejará de decir. Dice Jessica, un evento instituyente es una experiencia que se instala en nuestra vida con todo el peso de un acontecimiento dador de sentido. Y cito un texto que también me parece muy rico, de otra filósofa, Dastur, que dice lo siguiente: en cada nuevo acontecimiento hay una repetición del proto-acontecimiento, acontecimiento originario del nacimiento. Es como si volviéramos a experimentar en un nuevo acontecimiento la novedad radical de lo que sucede por primera vez, así como la imposibilidad de coincidir con el acontecimiento mismo. Se nace una vez, no hay otra, y se repite, no se continúa. Que es su repentina aparición, entonces, así como la imposibilidad de coincidir con el acontecimiento mismo, que en su repentina aparición desconecta el pasado del futuro. Fin de la cita de Dastur. Y con esto termino. Jessica Buffone nos ofrece con su descripción de la infancia la posibilidad de volver a esta primera vez, que permanece en los recuerdos de Jessica como los recuerdos que ya en otros textos relata de Elena o su abuela, y que se continúa a través de las vivencias de sus hijos, Ulises y Margarita. Refiriéndose precisamente a una experiencia con Margarita en tiempos de pandemia, Jessica resume mejor que nadie la intención de su libro. Cito palabras de ella.
Desde hace varios días que me pregunto por qué terminé escribiendo de infancia cuando nunca durante mi formación de grado vi algo sobre ese periodo de nuestras vidas. Debo confesarte que no solamente vos, sino nadie en su formación de grado vio algo sobre la infancia, por lo menos en filosofía, no sé, seguramente en psicología o en otras áreas sí, pero en filosofía estoy segura que no, ¿no es cierto, Esteban? No. Bien, retomo. Entonces, vi algo sobre ese periodo de nuestras vidas. Creo que la razón por la que la infancia terminó siendo el eje de mi trabajo fue la voluntad de hacer una arqueología de nuestros gestos, de los ademanes que son constituyentes de nuestra subjetividad y que dan cuenta de las dinámicas que atraviesa una comunidad. Escarbar en la forma en la que el cuerpo se hace cuerpo, en la que el oído deviene escucha y la vista mirada del otro con el otro. Tal vez en ese intento de hacer una fenomenología de la génesis de nosotros mismos se esconda la necesidad de comprender los gestos, el sostén, los recuerdos y las miradas que aún me habitan. Bueno, buenas noches. Yo soy Esteban García. La conozco a Jessica hace muchos años. Le tengo mucho afecto. No sé si es recíproco, pero... ¿Qué compromiso la pones, Esteban? Quería que lo dijera delante de todos. Bueno, antes que nada quería felicitarla por este libro maravilloso y agradecerle por poder hablar en esta presentación. Ahora actualmente codirigimos con ella y con otros profesores un grupo de investigación acerca de proyecciones contemporáneas de la fenomenología de la intercorporalidad, desarrollo infantil, es largo el título, sexualidad y poder. Bueno, antes de eso tuve el gusto de asistir a su defensa de tesis doctoral, que había sido dirigida por Graciela, aquí presente, y Etienne Benvenet, ¿no es cierto? Sí. De la Universidad de Lyon. Bueno, y todos coincidimos que fue una tesis excepcional, y creo que varios de los temas que ella allí adelantaba son los que desarrolló posteriormente. Bueno, Graciela creo que precisó mejor por qué quizá ella que disparó su interés en estos temas de la infancia. Yo recuerdo hace más de una década, creo, en un congreso, en la Academia de Ciencias, no, quizá, bueno, unos 8 o 10 años puede ser, que me dijiste que querías estudiar la infancia, especialmente en los cursos de Merleau-Ponty de la Sorbonne, los cursos de psicología infantil que dictó Merleau-Ponty en la Sorbonne entre los años 49 y 52. Y yo le dije en ese momento que, bueno, por un lado que me parecía buenísima la elección porque, por un lado, es un periodo, digamos, una zona de la producción de Merleau-Ponty que no tuvo mucha atención, suficiente atención, digamos, ¿no?, por parte de los exégetas. Y están publicadas, es un buen volumen de texto que no había sido tan estudiado. Por otro lado, a la vez, digamos, el tema de la infancia me parece que es crucial en Merleau-Ponty, y a la vez que estos textos no fueron estudiados. Por otro lado, en esas lecciones se ve cómo Merleau-Ponty aplica, digamos, y muestra la eficacia, la productividad de un método empírico trascendental que él propone para la filosofía. Es decir, que la filosofía o la fenomenología no se base en la reducción fenomenológica a lo trascendental, a lo puro, a lo invariable, sino que establezca un diálogo con ciencias empíricas y haya una interdisciplinaridad, un diálogo horizontal del cual se enriquecen las dos partes, ¿no? Bueno, por otro lado, digamos, todo eso está en la investigación de Jessica,
Y por otro lado, la investigación de Jessica no es solamente un comentario de este sector descuidado de la obra de Merleau-Ponty ni la reconstrucción de un problema clave de su pensamiento, lo cual ya la haría sumamente interesante, sino que es retomar sus preguntas, o significa retomar sus preguntas y su método con las nuevas herramientas filosóficas y psicológicas del siglo XXI, constatando la vigencia del enfoque merleau-pontiano sin temor a reformularlo cuando es necesario. Entonces, estas 4 razones que enumeré medio desordenadamente. Primero, el hacer foco en este particular sector de la obra de Merleau-Ponty. En segundo lugar, la importancia clave del tema de la infancia en Merleau-Ponty. En tercer lugar, la originalidad del método, que no es solo filosófico, sino de diálogo con la psicología, interdisciplinario. Cuarto lugar, la actualización y reformulación de los problemas y el método desde el contexto filosófico actual y las investigaciones psicológicas contemporáneas hacen de este libro, en mi visión, una contribución valiosísima, singular y única, no solo para los estudios merleau-pontianos o fenomenológicos, sino filosóficos y psicológicos. De estas varias razones que enumeré y que merecerían igual atención, me voy a detener aquí solamente en la segunda, acerca de la importancia del tema de la infancia en el pensamiento de Merleau-Ponty. ¿Por qué la cuestión de la infancia sería de tanta importancia, sería crucial en una filosofía del cuerpo, como la que propone Merleau-Ponty? O dicho más enfáticamente, ¿por qué la filosofía del cuerpo de Merleau-Ponty sería a la vez y al mismo título una filosofía de la infancia? Una primera respuesta, válida pero quizá incompleta, sería la siguiente. Frente al pensamiento clásico y todavía común de que el sentido es patrimonio de la esfera lingüística e intelectual, Merleau-Ponty habría descubierto en el cuerpo, ese centinela que asiste silenciosamente a mis palabras y mis actos, como dice él, una nueva dimensión de sentido, original y originaria. Así dice Merleau-Ponty al referirse a la practognosia propia del cuerpo. Al decir que es original, está señalando no solo que el cuerpo puede comprender y hacer sentido de su entorno sin recurrir a palabras ni conceptos, sino también que este código mudo y preconceptual está estructurado de otro modo que el lenguaje y el pensamiento. Digamos que contiene significados no traducidos y quizás algunos no traducibles, pero con su propio tipo de elocuencia y articulación. Al decir Merleau-Ponty que esta dimensión propia del cuerpo es originaria, está diciendo que en ella se puede hallar el origen o la fuente del sentido lingüístico y conceptual. Así, si Fenomenología de la Percepción afirma que la significación nace en la cuna de lo sensible, es una cita, los últimos escritos de Merleau-Ponty reiteran que nuestra experiencia del ser en bruto es para nosotros el cordón umbilical y la fuente de sentido de donde surge toda lógica. Es otra cita. Cito de vuelta: el espíritu no desciende en el cuerpo para organizarlo, sino que emerge del cuerpo. El sentir nos representa lo que es anteriormente al espíritu, evoca su nacimiento y reclama un análisis que clarifique la genealogía de la lógica. Podría decirse entonces metafóricamente que en el cuerpo Merleau-Ponty reconoce el nacimiento o la infancia del sentido, pero también, ya no metafóricamente, sino literalmente, que la infancia temprana es la etapa de la vida en la que, patentemente, un cuerpo, aún sin lenguaje ni razón, comienza a estructurar sus movimientos y simultáneamente su mundo. Comienza a hacer sentido de ese otro modo, afectivo, sensorial y práctico, a construir esa otra conciencia u otro saber corporal de sí, de lesotres y del mundo, que luego, cuando lleguemos a expresarnos verbal y conceptualmente, seguirá acompañándonos como ese centinela silencioso del que hablaba Merleau-Ponty. De ahí que la búsqueda del origen del sentido nos conduce simultáneamente en dirección al cuerpo y a la infancia. Y esa es una razón, decía, por la que una filosofía del cuerpo, en el sentido de Merleau-Ponty, es a la vez necesariamente una filosofía de la infancia. Pero decía también que esto no es todo. La propuesta de volver al cuerpo y a la infancia en busca del origen del sentido no sigue en Merleau-Ponty un camino lineal hasta encontrar esa fuente y detenerse allí, porque en el origen no hay un niño o un niñe, no sé cómo se dice, o un cuerpo, sino siempre un uno en otro o un uno con otro, una red o un circuito, algo en lo que insisten las lecciones acerca de las relaciones del niño con los otros, de Merleau-Ponty. Si le bebé vive primero en una relación sincrética o simbiótica y toma conciencia luego de sí mismo como término de una relación,
En ningún momento de este desarrollo su cuerpo ni su psicología son autónomos o independientes, y tampoco lo serán después de tenerse en pie o de distinguir su perspectiva de las de lesotres. Volver la atención a la experiencia infantil tiene también el sentido entonces de reconocer que nuestra existencia en tanto corporal no se sostiene en el ser por sí misma, sino que es por sí misma y siempre intercorporal. Cito, el yo y el otro somos como los órganos de una única intercorporalidad, dice Signos, y los últimos cursos de Merleau-Ponty dicen que el cuerpo solo existe en circuito con los otros cuerpos y esto por su propio peso de cuerpo. Enfocarse en el nacimiento y en la infancia de la conciencia tiene entonces frecuentemente en las referencias de Merleau-Ponty el sentido de hacer ver los límites de su autonomía, su transparencia, su actividad y su individualidad. Así afirma, por ejemplo, que todo acto se realiza sobre el fondo presupuesto de una pasividad originaria y que la vida personal se apoya en una existencia prepersonal y anónima. No puedo captar mi nacimiento como una experiencia mía, puesto que no soy preexistente a mí mismo, sino solo como un horizonte prepersonal, una natalidad anónima, dice Merleau-Ponty, y lo mismo podría decirse de la primera infancia. Sin embargo, la infancia y el cuerpo no aparecen en la reflexión de Merleau-Ponty solamente como emblemas de nuestra vulnerabilidad, nuestra pasividad, nuestra opacidad, nuestra dependencia o nuestro estar determinados por lesotres o por el pasado. La infancia no señala para Merleau-Ponty solo el límite de nuestras facultades y de nuestra conciencia, ni tampoco es el preámbulo, el proyecto o el esbozo de ellos, sino que para Merleau-Ponty cuenta con su propia fuerza y su propia luz, que incluso reivindica enfáticamente cuando afirma, por ejemplo, que, cito, es necesario que de alguna manera los niños tengan razón contra los adultos o contra Piaget, y que los pensamientos bárbaros de la primera infancia sigan siendo un capital indispensable debajo de los de la edad adulta. Fin de la cita. Les niñes tienen razón tienen más razón que, pero de alguna manera, dice Merleau-Ponty. ¿De qué manera? Si la infancia no es la adultez menos algo, el esbozo imperfecto de la adultez, tampoco podrían tener razón les niñes si fueran solo el negativo de la adultez, la zona de la sombra, la inconsciencia o lo involuntario. La infancia tiene razón, en cambio, y tiene más razón, como dice Merleau-Ponty, porque ella encarna el nacimiento del sentido. Y acá cito el mismo párrafo que citó Graciela acerca de cuando nace un niño, que es de la fenomenología de la percepción, pero creo que siempre está bueno escucharlo de vuelta. Yo lo leo siempre. Así que, en la casa donde nace un niño, todos los objetos cambian de sentido. Se ponen a esperar de él un trato indeterminado aún. Alguien más, alguien diferente está ahí. Una nueva historia, breve o larga, acaba de fundarse. Un nuevo registro acaba de abrirse. Mi primera percepción con los horizontes que la rodeaban es un acontecimiento siempre presente, una tradición inolvidable. Incluso como sujeto pensante, soy aún esta primera percepción. En este párrafo, y varias veces más a lo largo de su fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty alude a esta primera percepción de la temprana infancia y nos propone pensar en ese impensable, ese pasado que nunca fue nuestro presente, un momento del tiempo que sin embargo, de nuestro tiempo, que sin embargo no podemos acomodar en la línea del tiempo de nuestra vida, porque remite a lo irrecuperable y a la vez a lo inanticipable, al surgimiento de algo que era antes inconcebible. Y frecuentemente en estas referencias a la primera percepción, Merleau-Ponty extiende este carácter de naciente de este momento inaugural al presente de nuestra percepción actual, es decir, a todo presente, a cada percepción. Cito, cada conciencia ha nacido en el mundo y cada percepción es un nuevo nacimiento de la conciencia, dice en Fenomenología. Y dice también, esta adhesión ciega al mundo no interviene únicamente al principio de mi vida, es ella la que da sentido a toda percepción ulterior, se recomienza a cada momento. La percepción marca en el corazón del sujeto el hecho de su nacimiento. Y otra cita dice, como toda sensación es en rigor la primera, la última y única de su especie, es un nacimiento y una muerte. Ciertamente reconoce Merleau-Ponty que una primera percepción sin ningún fondo es inconcebible. Toda percepción supone cierto pasado del sujeto que percibe. Y sin embargo, hay una dimensión presente en cada percepción, su carácter naciente, que no es deudora del pasado, sino que significa una suerte de invención,
y a la vez no se encuadra en un tipo general, sino que es única. Cito, dice Merleau-Ponty, cuando contemplo un objeto con la única preocupación de verlo existir, deja entonces de ser una alusión a un tipo general, y advierto que cada percepción, y no únicamente la del espectáculo que por primera vez descubro, recomienza por su cuenta el nacimiento de la inteligencia, y tiene algo de una invención genial. Para que yo pueda reconocer al árbol como árbol, es necesario que debajo de esta significación adquirida, la ordenación momentánea del espectáculo sensible vuelva, como al primer día del mundo vegetal, a esbozar la idea individual de este árbol. La atención que Merleau-Ponty presta a la infancia como lugar del origen del sentido, en suma, y ya voy terminando, no tiene solo el significado de recordarnos que por ser corporales estamos mezclados con los otros y con el mundo en una confusión inextricable, como dice él, que somos vulnerables y estamos determinados, estructurados y aún traumados por nuestra sociedad y nuestra historia, sino también de advertirnos que el mundo no está nunca del todo hecho, que la naturaleza está siempre en el primer día, en estado de infancia, que el presente no solo actualiza posibilidades predelineadas por el pasado, sino que se abre a lo inanticipable, lo imposible, lo irrepetible, lo único y lo singular. Esto ciertamente impide que nos contemos la historia de nuestra vida en términos de progreso y cuestiona las pretensiones totalizantes de nuestra razón y nuestro psiquismo autoproclamados adultos y maduros. Pero podría decirse, parafraseando a Merleau-Ponty en El ojo y el espíritu, que si la adultez no es nunca una adquisición, no es porque un pasado nos retenga atrás, sino porque, como les niñes que fuimos y que no dejamos de ser, tenemos casi toda la vida por delante. En Signos escribe Merleau-Ponty, el filósofo no dice que sea posible una superación final de todas las contradicciones y que el hombre total nos espera en el porvenir. Como todo el mundo, el filósofo no sabe nada. Dice, y esto es totalmente distinto, que el mundo comienza. Y me parece que este libro sobre la infancia, escrito por una filósofa, tiene el mérito singular de recordarnos precisamente eso. Bueno, gracias. Gracias a los dos, a Graciela y Esteban. Gracias de corazón, no solamente por esta presentación, para mí es un honor estar acompañada por ellos dos, quienes saben de la filosofía merleau-pontiana, saben a quienes tengo aquí a mi lado. Y además tuve el honor de que me acompañaran a lo largo de mi formación académica, con todo lo que ello implica, ¿no? La filosofía no suele ser de las disciplinas más gratas y amables para con las personas que tratan de ejercerla, y ellos estuvieron siempre ahí, Graciela y Esteban ahí empujando para adelante, así que son parte, digamos, de mi vida académica y son parte también de este libro porque, bueno, Graciela me acompañó en mi trayecto doctoral, lo está haciendo en el postdoctorado, y básicamente todo lo que tuve en mi formación de grado de Merleau-Ponty lo tuve con Esteban, que me veía en todas sus materias, así que mi formación merleau-pontiana tiene acá dos referentes muy fuertes, así que gracias a los dos por todo. Bueno, yo quería hacer un comentario muy chiquito sobre el libro porque tanto Esteban como Graciela ya han comentado no solamente el valor que tiene la infancia para Merleau-Ponty, sino también algo del contenido. Es un libro que en realidad arrancó en mi tesis de maestría, ¿sí? Yo estaba dirigida acá por Antonio Castorina, gracias por estar aquí. Y recuerdo que él me dijo una vez que la terminé que era una tesis metodológica, y yo no entendía del todo por qué era una tesis metodológica cuando me había metido en una descripción súper puntillosa de cuestiones súper puntillosas de la filosofía de Merleau-Ponty, hasta que después, cuando seguí en esa línea y seguí trabajando, me di cuenta que definitivamente hablar de teoría de la percepción, hablar de una construcción del cuerpo, hablar de qué forma nosotros tenemos contacto con los otros y con el mundo, también iba de la mano con una forma de producir conocimiento, ¿sí? Y creo que ahí está la dimensión ética de la fenomenología merleau-pontiana, porque en el mismo momento de describir nuestra percepción,
de entender al sujeto como atravesado por los otros, como atravesado por las condiciones materiales también en las que está inmerso, implica también formas determinadas de producir conocimiento y de describir, en este caso, a la infancia, ¿sí? Entonces, los cursos, a mí lo que más me llamó la atención de los cursos sobre infancia de Merleau-Ponty era que retaba a los psicólogos a quienes les estaba hablando, ¿no? Y en definitiva retaba a todos. Decía, bueno, ustedes hablaron de los niños, hablaron de las mujeres, sin comprender que eran experiencias que no conocían del todo, desnaturalizando esas experiencias y cristalizándolas, ¿sí? Entonces, su especie de génesis, ¿no?, que está ahí medio de forma desordenada de lo que es el esquema corporal infantil, era un llamamiento de atención, era ustedes no pueden comprender al niño si no es entendiendo las condiciones materiales en las que está inmerso, sin entender los lazos intersubjetivos en los que está inmerso. Ustedes no pueden estudiar a la infancia como si estudiaran cosas. Una denuncia que también está en la fenomenología de la percepción, cuando dice ustedes no pueden desconocer la dimensión filosófica que implica tener un cuerpo, ¿sí?, que nos replegamos todo el tiempo sobre nosotros mismos cuando intentamos conocer el mundo. Creo que por ahí empecé a entrar a la fenomenología merleau-pontiana, en particular a su estudio sobre la infancia, porque me parecía que más allá de ciertas cuestiones que incluso ya estaban un tanto de modé, ¿no?, a la hora de describir ciertos procesos, tenía un valor ético muy fuerte, ¿sí? Tiene dos interlocutores muy importantes, Merleau-Ponty, que son Jean Piaget y Henri Vallon. De hecho, Piaget es como casi su enemigo ficticio, ¿no?, como que se le inventa ciertas cosas a Piaget que en realidad Piaget no dice, ¿no?, pero es un juego en el que se trazan, los dos se traban ahí en una especie de ida y vuelta muy interesante, ¿no? Ponen la figura de Piaget, esta especie de intento de cristalizar al niño en una descripción fija y determinada, lo cual no creo que sea así, ¿no? La epistemología piagetiana nos pone en otro lugar. Y por otro lado, digamos, Henri Vallon es de quien se agarra y de quien va a decir, bueno, si quieren entender a la infancia, agarren los textos de Henri Vallon, quien nos habla del desarrollo desde un punto de vista materialista histórico. Es a uno de los pocos que va digamos, a hablar positivamente, va a decir, bueno, acá está la posta, si quieren entender al niño, lean Henri Vallon, y es una experiencia realmente de ida. No por nada terminé trabajando con psicomotricistas, que acá hay un par de estudiantes de psicomotricidad, quienes, Henri Vallon es como el punto de partida para pensar su filosofía. Así que, en definitiva, es eso. Este libro es un intento, ¿no? Obviamente con muchas cosas para seguir trabajando, con cosas que las retomaría desde otro lugar. Digo, uno termina con más preguntas e ideas que con conclusiones, ¿no?, cuando publica un libro. Pero es un intento, de alguna manera, por resituar el estudio del cuerpo y el estudio de la infancia en medio de una sociedad determinada. En medio de, digamos, sin perder la dimensión normativa, sin perder las relaciones de poder, ¿no?, que hay, que se están jugando y que circulan en una comunidad y que son necesarias tener en cuenta para poder comprender el desarrollo. Les voy a leer un pedacito muy, muy chiquito de la conclusión, pero porque en realidad en la conclusión y en la introducción es donde me di el gusto, de alguna manera, de escribir de otra manera, porque también quienes estamos acá en el baile de la academia a veces no nos podemos dar el lujo de escribir como queremos, sino que tenemos que respetar ciertos formatos, y lo bueno de publicar un libro es que uno escribe como quiere. Así que básicamente es lo que hice al final, en donde recuperé algunas cuestiones de mi infancia y de mi vida para hablar justamente del concepto de institución del que habló Graciela al principio. Es muy cortito y después, voy a pasar a los agradecimientos, que es lo que más me interesa hacer esta noche.
bueno, esta partecita de la conclusión, no es una conclusión, son palabras finales. No, Silvia Español me dijo, no pongas conclusión, pone palabras finales, porque nunca uno llega a una conclusión. Tiene razón. Dice, volver a las cosas mismas como un imperativo ético de la investigación. Y el apartado que voy a leer, que es sumamente breve, se llama Sobre los duraznos y otros eventos instituyentes. Elena fue la mejor narradora que conocí en toda mi vida. Ella me cuidaba cuando yo era chiquita y mi mamá y mi papá tenían que trabajar. Para entretenerme me contaba historias de su infancia, historias larguísimas que daban vueltas sobre sí mismas, con pausas que te ponían los pelos de punta y con un desborde ornamental de detalles. Mi historia favorita era la historia de los duraznos. Le habré pedido 1000 veces que me la contara. Ella narraba con lujo de detalles cómo, en las tardes de verano, se subía junto a sus hermanos a un duraznero del patio de su casa a robar los duraznos más dulces. Eran muchos hermanos y de una manera u otra en la narración entraban todos entre las ramas del árbol. Me contaba que se escabullían en el horario de la siesta para agarrar las frutas que estaban más arriba, las más ricas, las que nadie podía agarrar excepto ellos. Lo que me fascinaba de ese relato era el momento en el que Elena me contaba cómo agarraban los duraznos y se los comían aún trepados al árbol. Describía las peripecias que hacían para llegar hasta ellos, las risas contagiosas, las charlas que tenían, la adrenalina de ser descubiertos y la forma en la que se los devoraban como el más delicioso de los manjares. Yo me los imaginaba todos trepados entre las hojas, sucios, sonrientes y pegajosos. Era una pintura de Renoir en medio de un barrio tanguero de Capital Federal. Elena dedicaba un buen momento al momento del mordisco, a la forma en la que el jugo se escapaba de sus bocas, al enchastre que el comer apurados producía, a las risas atolondradas y a la felicidad rebosante. Se detenía particularmente en el disfrute y en el regocijo de esa experiencia. Un día, ya adulta, le pregunté por el duraznero del patio de su casa de la infancia. Me dijo que el árbol efectivamente existía, pero que los duraznos que daba nunca llegaban a madurar porque ella y sus hermanos se los arrancaban antes. Nunca había probado de aquel árbol un durazno que no estuviera verde y seco como piedra. Debo decir que la confesión me desilusionó, pero no hubo momento en el que comiera un durazno o una fruta de verano en el que no pensara en esos duraznos del relato de Elena. Esa primera experiencia que tiñó con su halo todo un curso de experiencias. El relato del durazno, como la Magdalena de Proust que evoca un curso de acontecimientos, se convirtió en la matriz misma del regocijo. Probablemente la experiencia del disfrute, de la donación, del desborde y el gozo tengan en mi vida algo de esos duraznos imaginarios. La infancia, nuestra infancia, está plagada de estos eventos que, aunque pequeños y cotidianos, le dan sentido a nuestra experiencia. No se postulan como la piedra de toque ni como el punto de partida inicial de un curso de vivencias. Tampoco son causalidades operantes en nuestra vida que dan paso de forma lineal a determinadas consecuencias. Las experiencias instituyentes nos abren a un futuro significado por algo propio de esas experiencias. Son como el hilo rojo que ata nuestro presente a un pasado que lo convoca constantemente. Son el polo desde el cual se irradia un sentido que se irá dispersando en una u otra dirección, a partir de la reelaboración que sobre ese evento hagamos a posteriori. En virtud de la arbitrariedad de la experiencia, es que solo podemos comprenderla a partir del entramado de vivencias del cual forma parte. Incluso nuestra experiencia pasada tiene ya un halo inaccesible y de extrañeza para nosotros mismos. Ya somos otros, ya estamos atravesados por otras significaciones. ¿Podemos hacer una arqueología de nuestra propia vida o de la vida de otros? Tal vez meramente podamos navegar por una madeja de significaciones que se traban unas con otras, que se enredan, se anulan o se potencian. Retrospectivamente, la vida se nos aparece como una obra de arte, con un estilo que la recorre y con una significación que debemos descifrar. La fenomenología de Maurice Merleau-Ponty nos acerca a esta complejidad, a la comprensión de la experiencia como un trabajo que debe realizarse desde la perspectiva de un panóptico, cotejando los límites, los eventos lindantes, el pasado y el porvenir. El sujeto debe comprenderse en situación para no desprenderse del entramado vital que habita, para no quitarle la poesía propia de su experiencia. Bueno, ahora me queda agradecerles a Esteban y Graciela por todo lo que dije, por estar acá, por todo el aguante.
Seguro me voy a olvidar porque no me traje nada escrito, tendría que haber traído algo escrito y no lo hice. Bueno, gracias Andrés porque quedó muy lindo, quedó precioso el libro, gracias. Bueno, tengo muchísima gente a quienes tengo que agradecer. Dos colegas que no están aquí, que son también muy importantes en que haya podido publicar este libro, que son Martín Buceta y Claudio Cormick, son colegas pero son amigos ante todo, y con ellos publicamos Metis, que Graciela dirige, es la revista interdisciplinaria de fenomenología, y que bueno, ahí me alentaron a que pudiera publicar. Quiero agradecer a mis amigas que están acá, a Paula, a Ana Luz y a las chicas de la costa que están ahí, que las quiero a todas, gracias. Todas mis amigas están ahí apuntalando siempre y hacen que la vida sea más bella. Alumnes, no saben lo contenta que me pone que estén acá, alumnes de filosofía y de psicomotricidad, que son las dos carreras en las que enseño. Así que me pone, gracias por estar acá, porque me pone muy contenta. Al Baires, acá al ballet, gracias chicas por estar aquí. A mi familia, acá a mi hermano, sobrinos, a mi hermana es muy importante, me voy a poner a llorar, pero no me voy a poner a llorar. Es muy importante y también es una de las personas que más me alentó a seguir en momentos así muy, muy heavies. A Pablo, que está aquí, el papá de mis hijos, acompañándome. A todos los que han venido aquí, colegas, amigos, alumnos, y a toda mi familia que está aquí presente, Lili, Euge, a todos. Y especialmente le tengo que agradecer a mis dos hijos, que acá veo a una y el otro no sé por dónde están, a Ulises y Margarita. Les agradezco el aguante, porque la carrera, la filosofía les quita muchas horas de mamá, y eso yo lo sé. Y gracias, profesor Castorina, por estar acá también. Gracias. Gracias a todos. Fantástico, Jessica. Jessica venía muy bien recomendada, pero igual tenía que hacer la pregunta que le hace un editor al autor. ¿Por qué cree que su libro vale la pena ser leído, ¿no? ¿Cuál es el valor distintivo? Y ese desafío lo superó con creces, porque hizo un relato fantástico. Yo ya quería leerlo, ¿no? Fue muy breve. Sí, muy claro, así como ella dice, muy claro. Eso es fantástico, es un don también. Es una gran competencia de poder comunicar, porque yo no soy filósofo y la entendí de punta a punta, ¿no? Y me cautivó. Espero que ustedes puedan hacer también la misma experiencia con el libro, ¿no? Parte de, mira, cuando decidí lanzar la colección de filosofía, que hacía tiempo que quería, era para aprender filosofía. Digo, bueno, será de un modo desordenado, desparejo, pero es una oportunidad de encontrarme con lo mejor, ¿no? Por eso se lo encomendé a Jorge, digo, edúcame con lo mejor que puedas encontrar, y estoy feliz y orgullosa. Así que gracias a los tres también. Gracias, Andrés. Ahora tenemos unos momentos para que puedan comentar o preguntar lo que les parezca. Estoy tratando de... Porque así queda registrada la pregunta. ¿Quién se anima? ¿Quién quisiera? Sí, ¿cómo que no? Gracias. Felicitaciones. Gracias. ¿Me permitís? Muy modesta. Digamos, desde aquella tesis ya vieja quizás, y hoy, ¿cuál es el cambio fundamental de tu pensamiento? Salirme de Merleau-Ponty, ¿no? Hacer de Merleau-Ponty una forma de mirar el mundo, y creo que haber entendido que, un poco creo que es el espíritu también de la fenomenología,
¿no? Que algunas experiencias, algunas vivencias y algunas cuestiones que queremos describir desde la filosofía no podemos hacerlo solos. Yo es el día de hoy que creo que el trabajo interdisciplinario es la base de lo que yo hago. Trabajo con psicólogos, con psicomotricistas y creo que son parte constitutiva de lo que yo estoy escribiendo. Creo que de alguna manera pasé de hacer un estudio interno de la obra de Merleau-Ponty a poder entender qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas pueden seguir operando y pueden funcionar como herramientas conceptuales para poder comprender la experiencia, pero que definitivamente el camino es interdisciplinario, sobre todo cuando intentamos entender la experiencia, cuando intentamos entender vivencias particulares, necesitamos sí o sí dialogar con otros. Y es todo un desafío porque, bueno, en filosofía no hay una tradición, digamos, interdisciplinaria muy fuerte recién ahora. Estamos como tratando de arrancar. Pero creo que es eso, ¿no? Me metí en cuestiones mucho más puntuales como la normatividad, que es lo que estoy trabajando ahora, el rol de los objetos en la organización del cuerpo, ¿no? Y creo que ahí la filosofía solita no alcanza. El punto de partida es merleau-pontiano, pero bueno, nada, algunas cosas han quedado en el camino. Gracias. Sí. Hola, tía. Hola. No es mi hija, es mi sobrina. Es más parecida a mí que a mis hijos. Bueno, antes que nada quería felicitarte por tu libro. Gracias, Ana. Y nada, estoy muy sorprendida porque siempre también me interesó la filosofía, pero como vos la ves es única. Y quería saber qué fue la chispa que te hizo más dirigir a este filósofo, ¿no? Como, ¿qué es lo que te intrigó de esos momentos en que, bueno, el ser humano tal vez no recuerda, pero al mismo tiempo son tan fundamentales para la vida, ¿no? Como vos dijiste, que aunque no los recordamos de una u otra forma, son un pilar para nosotros. Gracias, Ana. ¿Por qué estudié Merleau-Ponty? Siempre hice cosas relacionadas con el cuerpo, deportes, danza, y Merleau-Ponty es un autor muy amable, ¿no? Para quienes hacen cosas con el cuerpo, ya sea bailarines, profesores de educación física y, bueno, todas las disciplinas que tienen al cuerpo como eje. Así que yo creo que, digamos, en un primer momento lo agarré porque dije, bueno, es una fenomenología corporal de la percepción y bueno, eso, tenía el cuerpo como eje. Y después, yo creo que también algo de responsabilidad tiene Esteban, que fue mi docente, y había un grupo muy pintoresco de alumnos. Entonces se generaban como discusiones muy interesantes y a mí me generaba mucha frustración Merleau-Ponty al principio. La verdad es que no entendía nada. ¿Qué es lo que generalmente pasa, ¿no? con la filosofía en general y Merleau-Ponty con la fenomenología, que no pone puntos y aparte, quedás cansado después de leer, es como ya es una actividad corporal la lectura misma de la fenomenología. Y no sé, creo que quedé ahí, digamos, prendada en esta forma de entender al sujeto, ¿no? Venir desde otras corrientes filosóficas donde el sujeto se diluye un poco, se diluye lo propio de la subjetividad, encontrarse con un filósofo que te dice, bueno, ir a las cosas mismas, entenderlas en su mundanidad, creo que ahí es donde me encontré más cómoda. Gracias. Muchas gracias. De todas formas, yo puedo agregar que siempre fuiste una lectora rebelde de Merleau-Ponty. Porque me acuerdo en las primeras entrevistas que venías y me decías, no, porque yo no quiero esta cosa especulativa, estas lecturas.
y yo busco otra cosa y bueno, es una alegría que lo hayas encontrado por el camino que lo encontraste, ¿no? La verdad, felicitaciones. Gracias, gracias. Una pregunta. Voy a intentar ser clara. ¿Te pensaste todo este concepto, digo, lo llegaste a pensar desde las personas que son adoptadas? Digo, si sucedió, porque da un anclaje muy diferente, digo, hacia esa madre, familia biológica, ¿no? Digo, No. ¿incursionaste algo en eso? No, es que el cuerpo Merleau-Ponty, o sea, hay dos formas de entender el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo actual, que tiene que ver con esto que vos decís, con el cuerpo biológico, y el cuerpo vivido o el cuerpo habitual, que es donde se centra la fenomenología merleau-pontiana. ¿Sí? Eso no tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con un cuerpo histórico, con un cuerpo cultural, ¿sí? Normado, en donde de alguna manera es sedimento histórico de nuestras maneras de movernos y de relacionarnos con el entorno. Cuando uno habla de intercorporalidad, no está hablando de lazos biológicos, ¿sí? Está hablando, digamos, de, por ejemplo, trayendo a Henri Vallon, ¿no? Cuando se habla del diálogo postural, ¿no? Que después retoma Julia Guerra también. Estamos hablando de un intercambio postural, no necesariamente tiene que haber